Bienvenidos amigos a un programa más de Nerds y Nota Nerds. Hoy les traemos un tema muy interesante que tiene que ver con esto que traigo aquí en la playera, pero antes vámonos a la realidad. Vámonos. Hablando de dioses, lean lo nuevo de Wonder Woman. Más allá de la historia que nos replantea un poco de los orígenes de las Amazonas, su artista Jin Han lo ilustra de manera excepcional, jugando con trucos ópticos de figura a fondo que se convierten en parte esencial de la narrativa. Corran a comprar Wonder Woman, historia de Amazons. El Internet desde el espacio de Amazon está en marcha y para ello lanzará un total de 83 cohetes que pondrán en órbita 3.236 satélites, cuya función será brindar a todo el planeta acceso a la red. Esto lo está haciendo en conjunto con Ariane Space, la United Launch Alliance y Blue Origin. ¿Será este el futuro de nuestras comunicaciones? ¿Qué opinan ustedes, amigos? The Squid Game 2 llegará en 2024. Hwang Dong-hyuk, el creador de la controversial serie, declaró hace unos días que actualmente se encuentra trabajando en Killing All People Club, una película que promete elevar el nivel de violencia en este medio y que terminándola regresaría para concretar la secuela de la serie y tenerla en Netflix para el 2024. El Cuervo confirma su reboot. Esta película estelarizada en 1994 por Brandon Lee tendrá un reboot cinematográfico y el encargado de protagonizar a Eric Draven en esta ocasión será Bill Skarsgård. Sí, el mismo que interpretó a Pennywise en It, y Rupert Sanders como su director. ¿Lograrán superar a la original? Will Smith fue expulsado de la academia por 10 años. Al fin llegó el castigo tan esperado para el actor después de su pésima conducta en la pasada entrega de los Oscar. Será hasta el 2032 cuando Smith pueda regresar a participar en cualquier evento de... Ya estamos de regreso, amigos, y hoy vamos a hablar de por qué amamos tanto a los robots. Estos seres que tienen múltiples clasificaciones, desde sí ser 100% máquinas, de ser androides, incluso una mezcla de humano con máquina. Hay toda una serie de genealogías por ahí y de diferentes divisiones. Y me gustaría arrancar un poco con algo de historia de cuáles fueron los primeros robots. Uno pensaría que nacieron de la mente de Isaac Asimov, ¿no? Por ejemplo, pero no, va más allá y estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. Un griego llamado Arquitas de Tarento construyó un ave mecánica que funcionaba con vapor y la llamó la paloma. Entonces, imagínense, desde entonces ya el ser humano pensaba en crear este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de máquinas en su momento que fueron evolucionando. Luego tenemos un estudioso chino en el año 1088 que se llamaba Su Sung. Construyó unas figuras mecánicas que daban las campanadas de las horas en un reloj, estilo un cucú, y a partir de ahí, bueno, Al-Yazari, un árabe en 1200 más o menos, diseñó y construyó una serie de máquinas automatizadas que unas ayudaban a la cocina, unos especie de autómatas musicales muy rústicos que funcionaban con agua y que pues tocaban algunos instrumentos. Estos son, o podríamos considerarlos como los primeros robots humanoides programables, ¿no? Ya que le soltaba el agüita y dependiendo de la cantidad de agua que soltaba, era cómo funcionaban, ¿no? Entonces, todo esto es muy interesante, pero al final, ¿qué sentimos o por qué esta fascinación del ser humano con estas máquinas, ¿no? Hay tanto de nosotros que queremos representar o es un deseo de ser dioses, tal vez, lo que nos hace estar pensando en crear estas máquinas o crear un símil de la vida como la conocemos. Ahí hay una cuestión psicológica detrás muy interesante que termina permeando en la cultura popular, ¿no? Como lo vemos Pero no solo, desde... yo creo que no solo en la popular, ¿no? Digo, al final como mecánica artificial, que también se le podría Ujú. llamar al robot, yo creo que es sensacional ver cómo en realidad son herramientas. Sí, si bien, por supuesto, el hecho de que se hicieran mecanismos que fueran movidos por agua y demás, ahorita la concepción de un robot es técnicamente pues muchos de los que podríamos hablar, ¿no? Ahorita a continuación, pero que al final los robots eran herramientas y los seguimos viendo como herramientas.
Yo creo que, De- fíjate que, o sea, sí, son eminentemente herramientas y bueno, las utilizamos en fábricas, en muchas cosas, ¿no? Para crear incluso otras máquinas, ¿no? Los mismos robots están sirviendo para eso. Pero empieza, o yo creo que desde los años 50 para acá, o desde el mismo, desde la misma literatura que empieza a surgir, como Isaac Asimov, que podríamos llamarle el padre de la robótica, ¿no? Moderna, se empieza a tomar como un sentimiento más romántico alrededor de esta figura mecanizada, ¿no? Que puede incluso llegar a tener sentimientos y que también puede llegar a representar un peligro, ¿no? El mismo Asimov crea las leyes de la robótica, que son tres enunciados muy sencillos, ¿no? El primero es que ningún robot causa daño, bueno, causará daño a un ser humano o permitirá con su inacción que un ser humano sufra daño. La segunda sería, todo robot obedecerá las órdenes que le den los seres humanos, a menos que esas órdenes entren en conflicto con la primera ley que les acabo de decir. Y la tercera es que todo robot debe proteger su propia existencia siempre que esa protección no entre en conflicto con la primera y segunda ley. Y ya de ahí, bueno, hay N cantidad de discusiones o de discursos que unos dicen que sí funcionan, otros dicen que no funcionan. La realidad es que todavía no llegamos a eso para que parece que poderlas... estás recitando Pero la Biblia naranja, ¿no? De Pero, Dunas. pero Ándale. está bien padre pensar todas las enormes posibilidades que nos ha dado alguien como Isaac Asimov, justo en el lado emocional de los robots, ¿no? Y que creo que eso es justo a lo que la mayor apelación que él llega a hacer en obras como El Hombre Bicentenario, que después lleva a la pantalla grande Chris Columbus, que fue el director de, pues nada más y nada menos que la primera de Harry Potter, la Sí, Piedra sí, sí. Filosofal. Y pues es un fantástico director y lo hace de la mano con Robin Williams y dan vida a este Actorazo. grandioso personaje de Andrew, que precisamente ahí todo el cuestionamiento, y no voy a ahondar muchísimo en el tema, pero todo el cuestionamiento es, ¿puede un robot con avances orgánicos y con todas las posibilidades para hacerlo sentir, llegar a ser humano? Y ese Sí, ahí está cuestionamiento es bien Robocop. duro. Bueno, Es que, Robocop, al final, digo, sé que Verhoeven se hizo una película muy sensacionalista y demás, pero Robocop al final es un humano que lo un convierten humano en un robot. reprogramado, güey. Sí, por supuesto, ¿no? Porque Ujú. inclusive la Directiva 4, ¿no? Que lo frenaba, que al final es como copiando las leyes de la robótica de Asimov, que cabe destacar que esas leyes son actuales, son vigentes y no son parte de la literatura. Los creadores de robots las toman muchísimo en Sí, sí, cuenta. sí. Todo, imagínate, salió de la ficción que realmente se toma, ¿no? Hice el ejemplo de la Biblia naranja de Dune porque al final la yihad que se da en el universo de Dunas es a partir de estos robots que esclavizan a la raza humana, ¿no? Y entonces ahí son como esta parte de hacia dónde va la robótica y que los planos literarios pues nos han dado como ese tema de que nos quieren dominar y demás. Por eso yo abrí y dije, no, pues más bien son herramientas. O como pasa con aquí mi amiguito, ¿no? Astro Boy, creado por Osamu Tezuka, pues llega un poco en el mismo tenor de Andrew, ¿no? Del hombre bicentenario. Es este ser mecánico tan complejo que incluso tiene un corazón mecánico que vendría siendo como el receptáculo de esta alma que puede llegar a tener el personaje, ¿no? Que puede llegar a tener más sentimientos un ser artificial que un mismo ser humano, ¿no? Es ahí donde se entreteje toda esta parte de la literatura, de la cultura popular, de literatura ya un poco más científica, en donde esta línea se empieza a desdibujar y empezamos a decir, bueno, realmente ser humano real, es haber nacido de una madre y ser 100% biológico, o podemos llegar a pensar en algún momento que el ser humano es algo más que eso, ¿no? Es algo más que huesos y carne y sangre, ¿no? Hay emociones, hay sentimientos, hay una conciencia de por medio que puede estar viviendo en un cuerpo mecanizado, ¿no? Es que ahí donde cae es interesante justo esto. lo que se ha ido creando alrededor de la historia de los robots, ¿no? O sea, hemos ido humanizando al robot y no lo hemos, o sea, visto como John lo dijo al principio del programa, como una herramienta. Lo hemos ido humanizando. Tanto lo hemos ido humanizando que tenemos figuras como C-3PO, por ejemplo, en Star Wars.
que lo amo y lo adoro con mi corazón. O sea, y C-3PO es uno de muchos culpables, pero el pináculo así de mi fanatismo por Star Wars lo tiene Anthony Daniels, en específico C-3PO. Y sí, pero es una versión plenamente humanizada de lo que sería un robot, ¿no? Una persona casi casi que de carne y hueso, nada más con un trajecillo ahí actuando, pero al final del día expresa sentimientos, expresa emociones, y eso es lo que construye un personaje bastante interesante dentro del Empe- inconsciente colectivo. Empieza, incluso tiene miedo, es cobarde en muchos casos, ¿no? Ajá. Yo en mi caso pondría sobre la mesa a Artudito, ¿no? Que O sea, el que salva el día, todo el tiempo exactamente, salva el día. que no le entiendes un carajo, pero es más valiente que Citripio, y bueno, protagonizado por No, Kenny pero es que Baker en sí, paz yo descanse. estoy convencido de que Lucas, R2D2, por supuesto, es el tío cosa de los locos Adams vuelto robot. Sí, 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 sí. Solamente los Adams lo entendían, como solamente el universo de Star Wars entiende qué coño se está diciendo Artudito, y es exactamente el pedo, ¿no? Digo, al final el tío Cosa, para quien no vio la serie de los Adams, también salvaba el día en muchas ocasiones, aunque él no lo supiera. Pero sí, son personajes, por supuesto, entrañables que ayudan a los protagonistas y que no los quieren matar. Por ejemplo, como los sentinelas de Matrix, ¿no? Que eso es a lo que iba justamente con el plano terrenal del robot, ¿no? Estas entidades que quieren acabar con nosotros. Bueno, y si nos vamos al plano de los X-Men, pues también los sentinelas son, híjoles, es que son estos robots que son vistos como una amenaza y por supuesto como una protección, ¿no? Para otras personas. Y ahí es a donde te das cuenta de la filosofía de, wow, para unas personas es seguridad y para otras es corran, porque ya nos vamos a morir. Digo, al final, días del futuro pasado de los X-Men nos demuestran a unos sentinelas, pues digo que ojalá hubieran podido explotar y hubieran hecho una mejor película de eso, pero pues, están buenísimos, ¿no? O sea, robots Sí, que sí. ya copian en lo absoluto todo el esquema de los mutantes y que ya tienen todos los poderes y que, bueno, ya es más viaje, ¿no? Pero O también tenemos a los robots luchando contra robots, ¿no? Como en el caso de Mega Man, el bombardero azul o Rockman en Japón, como se le conoce, esta figura, yo creo que es el robot más emblemático de todos los videojuegos, que muy a la usanza, y Keiji Inafune lo ha dicho, está inspirado mucho en Astro Boy. eh, el Doctor Light crea este robotito para luchar contra estos Mavericks, ¿no? Estos otros robots que se salieron de control. Al final, seguimos teniendo esta esperanza de que los robots sí tengan estos sentimientos y sí nos puedan llegar a ayudar o incluso llegarlos a considerar seres humanos en algún momento, ¿no? Es amplísimo el tema y es tenemos una cantidad de robots o de referencias al respecto que sin duda nos pueden hacer platicar horas y horas. O como tú, Alex, que ibas, porque ahorita hemos hablado de como puras cosas serias o de acción, pero también los robots están en la parte cómica, ¿no? Hay una parte Sí, o sea, interesante. y va mucho que ver con lo que decía también justo con el anterior, ¿no? Es Bender de Futurama. Bender es también una versión sumamente no solo romantizada y humanizada de un robot, sino hasta mexicanizada. O sea, ¿y por qué digo mexicanizada? Porque pues Bender de entrada es mexicano. Bender es mexicano, sí, Bender es ¿cómo no? mexicano. Y en segundo lugar, aparte de ser mexicano, es todo lo políticamente incorrecto que podría ser un mexicano. O sea, es todo lo que está mal y te puedes burlar de que esté mal burlarte, pues ese güey se burla de eso, ¿no? O sea, se burla de lo que se burla de estar mal, güey. Entonces, toda esa transición del personaje mismo y de llevarlo a la pantalla chica con Futurama y de volverlo el mejor amigo de Fry, es también esa versión romantizada que hemos ido teniendo desde puta, güey. O sea, siempre he querido tener un robot de mejor amigo, ¿no? O sea, y creo que esos, hay muchos ejemplos que yo les podría poner, ¿no? Pero en mi caso personal, yo no quise el microornito como mucha gente quiso el microornito. Yo quería el perrito, este robot, que era de juguete, que pues, supuestamente era como una mascota y te seguía, ¿no? Y obviamente, pues mis papás eran como, no mames, eso es carísimo y para mediados de los 90 más, ¿no? Entonces, Sí, el Aibo de Sony, ¿no?
Exacto. Entonces, ahora ves como todas estas nuevas tendencias y ves que ya los robots ya son una realidad, desde el robot, desde la Desde la rumba rumba, ¿no? La aspiradora ajá, esa que... que aspira tu casa hasta, bueno, cualquier cantidad de electrodomésticos que ya son parte de la vida diaria, ¿no? O sea, cualquiera de los sistemas de reconocimiento de voz que existen actuales, no diremos nada para no promocionar de a gratis a nadie, pero al final del día, pues todos esos robots y todas esas alteraciones ya están en nuestra vida diaria. E inclusive haciéndole preguntas a estos sistemas de respuesta de voz, ya hasta te cuentan chistes. O sea, ya empieza a ver como esa intención de irle dando Bueno, cierta que ahí personalidad. parte, por ejemplo, que es interesante, porque son inteligencias artificiales, pero que se que adhieren a estamos sistemas alimentando, ¿eh? mecánicos. Ah, Claro, por o sea, supuesto. porque una cosa es una inteligencia artificial, como lo sería Skynet, que Skynet Ajá, ajá, produce robots, pero al final Skynet es una inteligencia artificial, sí, como, o por ejemplo, un Bishop de Alien, que eso está más loquísimo, ¿no? Porque es una inteligencia artificial, pero con un cuerpo humanoide, con sangre blanca, que aparte es pícaro y aparte maneja el lenguaje humano y demás, pues de una forma que podría sorprender. Digo, yo la primera vez que vi a él me sorprendió ver cuando muere Bishop, spoiler alert, pero me muere. sorprende, muere, me sorprende muchísimo el tema de wow, o sea, digo que al final Winona Ryder, ¿no? En la 4 tomaría también como ese lugar de también ser un androide, que al final, o más bien no al final, creo que estamos en ese comienzo en este paradigma de la robótica, porque ya se cuenta con tecnología, aunque todavía estamos en pañalitos, ¿no? Que ese es el gran problema que existe actualmente. Nos quejamos de que los robots son lentos. Simple y sencillo, el robot puede o no tener una conciencia, no es necesario. Si te ponen un brazo robótico, tú eres la conciencia y el robot es tu brazo. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros podríamos entrar en un debate de, o sea, ¿qué es un robot? ¿No? Alguien consciente que ejecuta algo, alguien a quien se le da una orden y lo ejecuta. O sea, está medio locochón este tema, pero al final en el entretenimiento, ¿cómo amamos a los robots, no? O hasta las nanomáquinas, ¿no? Que en algún momento se está pensando que se puedan inyectar y que tengas robotitos dentro de ti para Tal que, cual, entonces ven difteria, pum, ven ajá, salmonela, pum, ven o esto, cáncer, pum, güey. cáncer. O sea, sí, está, bueno, Sí, yo soy se va a volver la policía del sistema inmune, ¿no? Tal cual. O la KGB del sistema inmune, como lo quieran ver. Mejor la policía. No, pero ya no existe la caja, tiene otro nombre. No, ya es otro nombre, ahorita me acuerdo, De pero ahí salió Putin, pero bueno. sí, tal cual. Bueno, Putin sí era KGB, Ujú. ¿no? Pero es sensacional, por ejemplo, ver cómo los robots al fin, bueno, construyen un escenario muy pleno dentro de todas las historias de entretenimiento, porque lo que hacen es avanzar y es cuando nosotros podemos ver realmente la tecnología del contexto a partir de los robots. Mientras un robot sea mucho más complejo, dentro de cualquier historia, imagínense cualquier historia, Matrix, Star Wars, Odisea 2001, Dunas, la que ustedes quieran. Mientras más tecnología de punta exista, significa que el progreso ha mejorado mucho. O como en el caso de Terminator, pues sí, ha mejorado para las máquinas, o en el caso de Zero One, pero para los humanos es mucho más precaria la vida. Por eso siempre voy a poner en el debate, ¿no? O sea, ¿hacia dónde vamos con la robótica? El entretenimiento nos llena muchísimo de historias, muchísimo de hints de por aquí podría ser, y que pues ya nos hemos dado cuenta que lo que si lo imagina el hombre, existe. No existe ahorita, pero existirá, Tarde que ¿no? Lo de, temprano. Ujú. o sea, digo, Kubrick lo decía muy a su manera, ¿no? Si puede ser escrito o pensado, puede ser filmado, ¿no? Pero al final del día es cierto, ¿no? Si tú piensas en que quieres hacer algo, pues esa ha sido la historia tecnológica de la humanidad. Ah, quiero cruzar de este lado del río al otro, ¿cómo le hago? Y si agarro una madera y me subo en ella, o sea, así es la tecnología, así ha sido. No, y ya Desde los... estamos llegando al punto en que estamos creando tecnología que crea tecnología. Exacto. Entonces, eso todavía está más cañón.
¿no? ¿Hasta dónde va a llegar Las líneas de nuestra... producción, una línea de producción de automóviles, por ejemplo. Bueno, y no solo de automóviles, refresqueras, medicamentos, todos tienen robots, ¿no? Las papitas que comemos, todo está robotizado. O tal vez me podrían corregir los puristas y podrían decir automatizado. Pero al final esa Exacto. automatización es robotizada, ¿no? Sí, 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 hay un mecanismo, una máquina de por medio que puede tener más o menos o nada de conciencia o tener conciencia específica para hacer dos que tres acciones y que al final del día pues termina ayudando y termina creando, haciendo labores difíciles. Ya hay, por ejemplo, hace poquito mencionaba en Pixeles de la Realidad que los gringos están empezando a utilizar robots en la frontera, que son estos robots tipo los de Boston Dynamics, nada más que de la competencia, que son como perros que tienen cámaras y que están viendo que ningún mojado se atraviese, ¿no? O los Entonces, drones, o los los drones. drones, los Uh-huh. drones, que es un robot de una... es impresionante, aunque claro, los drones Que los drones todavía no no es, tienen... pero no es nada nuevo. Los drones justo existían ya desde la Segunda Guerra Mundial. Ya se empezaban a hacer los primeros experimentos con aviones piloteados no por seres humanos, ¿no? A control remoto, pues. Y era precisamente la antesala de lo que ahorita ya se ha hecho. O sea, no me voy muy lejos. El 2020 empezó con un asesinato de un líder de Medio Oriente perpetrado a través de un ataque con drones que mandó a hacer Donald Trump. Así empezaba el 2020, ¿no? O sea, ese histórico ya nos tiene en ese punto en el que la tecnología ya está en ese nivel. No, bueno, no fue líder, fue general iraní, ¿no? Sí, 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 fue, bueno, fue un... General, porque líder, no, pero... No, los líderes ya se los habían echado antes. Sí. Pero sí, amigos, al final del día, estas son como muchas de las impresiones que podemos tener y de lecturas y que, como bien decía Jonathan, podríamos estar horas hablando de esto y debatiendo al respecto, pero también precisamente para eso abrimos el debate con ustedes, para que pongan en los comentarios sus impresiones, cuáles son sus robots favoritos, cuáles son sus historias en torno a los robots que más les gustan, los que más les hayan dejado recuerdos memorables o los que más detesten, ¿no? Que también se vale. Reclámenos de cuál no hablamos, de cuál les hubiera gustado que hablemos y ya después veremos dentro de la agenda. Sí. Les mandamos un abrazo ahí a Don Zorro, a Memo Salas, que nos han dejado varios comentarios. Gracias por vernos, por escucharnos y pues por seguirnos, amigos. Los vemos dentro de 8 días con otro tema interesante y como siempre saben, súper nerdo. Cuídense mucho. Manténgase a salvo.